Hola chicos, vamos a continuar entonces con la clase de órganos linfoides y para hoy habíamos dejado los últimos que sería el vaso y los tejidos linfoides asociados a mucosas. Entonces esta va a ser una clase un poco breve y pues esto es bueno porque quiere decir que ya estamos terminando el contenido de tejido linfoide y en general del sistema inmunitario. Entonces vamos a ver que estos órganos linfoides pues son también órganos importantes para la función inmunitaria y vamos a ver que el vaso, por ejemplo, que para algunos es un órgano eh, inmunológicamente afuncional, pero en los libros actualmente se sabe y ya se le da una función inmunitaria como tal, porque probablemente en otros textos o en otros años, pues no se le ha dado una importancia a la función inmunitaria, pero como lo vamos a ver en esta clase, sí tiene una función inmunitaria sumamente importante. Y gracias a la organización espacial y a la organización arquitectural, vamos a decirlo, del vaso como tal, vamos a decir de que sí también interviene en funciones específicas de modelos de presentación de antígeno y vamos a ver que tiene cierto parecido a la parte de lo que vamos a conocer como pulpa blanca, tiene un cierto parecido al ganglio linfático, pero tiene otras estructuras que lo hace un tanto más interesante y es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, el vaso, entonces, vamos a decir que es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Va a tener una cápsula que lo va a revestir hacia la parte externa, que va a ser una cápsula de tejido conectivo denso irregular, que es muy colagenoso y que aparte de tener pues mucho colágeno, pues va a tener también células de músculo liso. Y esto es interesante porque le da cierta capacidad contráctil a la estructura externa, es decir, a la cápsula del vaso, para permitir sacar, eh, por decirlo así, a las células que se encuentran adentro de él. Y como vamos a ver entonces que el vaso es un reservorio importante para eritrocitos. Es un reservorio en el que muchos de estos eritrocitos están pasando por áreas sinusoidales dilatadas, amplias, que reciben el nombre de sinusoides esplénicos. Estos sinusoides muchas veces solamente permiten el paso de los eritrocitos, pero en algunas ocasiones puede almacenarlos y puede llegar a meterlos hacia los cordones, que se llaman cordones de Billroth. Ahora bien, el vaso puede llegar a tener un peso de hasta 150 gramos, ¿ok? Esto puede variar de un libro a otro, pero el peso, vamos a decir, normal, puede andar entre 100, 150 gramos. Tiene una superficie que es más externa, que va hacia la parte más externa, que tiene contacto con el diafragma, y esta es una superficie que es convexa, que es lisa y usualmente no hay nada más ahí que cápsula. Luego tenemos una superficie interna o una superficie cóncava, que es como un hueco, así recuerden cóncavo como el eritrocito, donde se van a formar como una especie de impresiones o de moldeamiento de la superficie en la cual, bueno, aquí tenemos esta parte de acá que tiene contacto con el estómago, por eso se llama impresión gástrica. Aquí tenemos esta que es impresión renal, porque ahí está cerca el riñón y la glándula suprarrenal. Y aquí tenemos una impresión pancreática, que es aquí donde tiene contacto con el páncreas. En algunas otras ocasiones se puede ver otra impresión hacia la parte más anterior, que también puede tener contacto con el colon, ¿verdad? Con algo que se llama flexura cólica, que tiene contacto con eh, el vaso. Recuerden que esta zona central, donde encontramos el área cóncava, tenemos este espacio que es donde entra la arteria y sale la vena. Esto recibe el nombre de ilio. El ilio también permite que los vasos se distribuyan a través de la cápsula y entren, ¿verdad?, al parénquima esplénico a través de las trabéculas. Estas trabéculas son de tejido conectivo y va a llevar los vasos sanguíneos
para la pulpa blanca que posteriormente va a distribuir en la pulpa roja. Entonces ya hemos hablado de algo que se llama pulpa blanca y pulpa roja y estas son las dos principales partes desde el punto de vista microscópico en las que vamos a dividir el parénquima esplénico. Aquí vemos la disposición más o menos, el estómago cómo descansa sobre esta que es la impresión gástrica. Aquí está la impresión esplénica y por acá atrás un poquito, ¿verdad? Está el riñón. Aquí puede darse una impresión también que es la cólica. Recuerden que el vaso en el feto también es un órgano hematopoyético, así que gracias a que el vaso tiene funciones hematopoyéticas, también tiene funciones en ese momento de formación de células linfoides, por lo tanto también tiene función inmunitaria importante. Entonces, no solamente tiene una función inmunitaria, sino que también se encarga de filtrar la sangre. Y cuando hablamos de filtrar la sangre, nos estamos enfocando básicamente en la destrucción de los eritrocitos viejos. ¿Cuáles son los eritrocitos que se van a destruir? Con el tiempo y con el paso de los días, los eritrocitos al ir cruzando por todo el sistema circulatorio, pues van a perder la estructura molecular de esos oligosacáridos que vimos en su superficie, que normalmente van a tener, si ustedes recuerdan, el ácido ciálico. Pero con el tiempo, ¿verdad? Estos eritrocitos van perdiendo el ácido ciálico y van permitiendo que las galactosas que estaban hacia, un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Inmediatamente en contacto donde debería de estar el ácido ciálico, entonces esta galactosa pues se va a exponer y al exponer entonces va a pasar cerca de donde están los macrófagos que se encuentran aquí en el vaso y entonces van a detectar esa galactosa y entonces van a detener a esos eritrocitos y los van a fagocitar. La fagocitosis entonces va a permitir de que obviamente se ingieran estos eritrocitos por partes y se van a formar fagosomas y esa es la forma en cómo van a morir estos eritrocitos. La hemoglobina que tiene estos eritrocitos pues se va a descomponer en el vaso y al descomponerse en el vaso entonces pues va a liberarse el grupo hierro, se van a liberar las cadenas globina, va a haber un metabolismo del hierro, ¿okay? Que va a permitir que este hierro posteriormente sea llevado nuevamente a la médula ósea y en la médula ósea sea reutilizado para formar nuevos precursores eritroides, ¿ok? Y todo este mecanismo de transporte pues se da porque también existen algunas proteínas en la sangre que permiten el transporte, principalmente una proteína que se llama transferrina, que es una proteína que mueve, vamos a decirlo así, el hierro desde estos órganos, vamos a decir que lo puede mover del vaso al hígado y luego del hígado a el sistema hematopoyético, la médula ósea. ¿Ok? Entonces vean ustedes que esto tiene una función que no solamente es inmunitaria, ¿verdad? Que es sumamente importante y es el filtro de la sangre al destruir estos eritrocitos viejos. Bueno, este es el aspecto macroscópico de cómo vemos el vaso. Este aquí sería la superficie convexa, aquí vemos la superficie cóncava donde vemos la entrada de los vasos sanguíneos. Obviamente va a haber un montón de vasos sanguíneos, un poco de tejido adiposo y tejidos conectivos que son tejidos de soporte. Esto es un corte, como que hubiéramos hecho un corte aquí, longitudinal a través del vaso y vemos cómo se ve el parénquima que tiene ese aspecto rojizo, tiene muchos vasos sanguíneos y se miran estas áreas blanquecinas, que estas serían las trabéculas de tejido conectivo que obviamente van a ser muy vascularizadas. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver entonces la cápsula, que ya mencionamos, que es un tejido conectivo denso y regular muy colagenoso y que aparte de eso va a tener células de músculo liso, ¿verdad? Eso siempre tienen que recordarlo, no lo vayan a olvidar. Va a estar muy, muy engrosada cerca del ilio y siempre pues va a estar rodeada por células epiteliales, mesoteliales, que van a estar en contacto aquí hacia la superficie de la cápsula. La parte más interna, bueno, hacia la parte interna vamos a tener entonces lo que es el parénquima esplénico, que va a estar dividido en dos partes. Una se va a llamar pulpa roja y la otra se va a llamar pulpa blanca. La cápsula va a formar estas trabéculas de tejido conectivo. Estas trabéculas son, la diferencia entre un tabique, un septo y una trabécula es que la trabécula no tiene
o no tiene tendencia a cerrar o a formar lobulillos, ¿ok? Sino que aquí simplemente el tejido conectivo entra y se distribuye de una manera irregular. Así que no hay una regularidad desde el punto de vista lobulillar en el vaso. La pulpa roja entonces va a ser todo esto que vemos aquí y que va a estar constituido por los sinusoides o los vasos sinusoidales, que son capilares dilatados, y que aparte de estos capilares vamos a encontrar otras estructuras que se llaman cordones esplénicos o cordones de Billroth. Luego tenemos la pulpa blanca, que la pulpa blanca va a simular o va a recordar mucho a lo que son estos nódulos linfoides que vimos en la corteza del ganglio linfático. Y vamos a ver que, que esta pulpa blanca tiene una disposición un tanto diferente, vamos a decirlo así, si lo comparamos al ganglio linfático. Aquí vemos nuevamente lo que hemos mencionado, la cápsula. Todo esto de acá vean ustedes de que esta es la pulpa blanca y que sí, aquí vemos estos que se llaman centros germinales. Recuerden los centros germinales similares a los del ganglio linfático, en los cuales también podemos encontrar centrocitos, centroblastos y obviamente células activadas, que ya serían las células plasmáticas y las células B de memoria. Eh, Aquí hay algo bien interesante y es que esta zona, que se mira un poquito grueso, esto recibe el nombre de zona marginal. La zona marginal, como vamos a ver, es un lugar muy, muy importante para el proceso de presentación de antígeno, así como otros procesos de captación de antígenos, que vamos a ir mencionándolo a un poquito más detallado cuando hablemos específicamente de la pulpa blanca. Y bueno, lo que está aquí, pues básicamente es pulpa roja, es prácticamente todo esto. Aquí vemos un poquito de la trabécula y adentro de la trabécula vemos un vaso sanguíneo. Bueno, la irrigación del vaso es importante que la entendamos y que la conozcamos para así entender mejor o comprender cómo llega a formarse todo este sistema circulatorio del vaso. Y es importante que veamos que una arteria esplénica, que es la que entra a través del ilio, pues se va a dividir y se va a ir a través de la cápsula y va a formar posteriormente las arterias trabeculares. Las arterias trabeculares son las arterias que entran ya al parénquima y pues aquí estas arterias trabeculares van a ir haciéndose cada vez más y más y más pequeñas hasta que llega un momento en que las arterias trabeculares llegan a tener un diámetro aproximado de unos 0.2 milímetros, ¿ok? Abandonan las trabéculas y tienen una adventicia que tiene tendencia a volverse un poquito más laxa, es decir, un tejido conectivo laxo areolar con abundantes linfocitos. Y estos linfocitos van a formar algo que se llama vaina de linfocitos o vaina linfática periarterial. ¿Ok? Esta vaina linfática periarterial en algunos libros aparece como PALS y esta entonces está constituida por una gran cantidad de linfocitos T y por eso vamos a decir que esta vaina de linfocitos es una zona dependiente de timo. Luego, pues de formar esta vaina linfática periarterial en estas arteriolas, pues vamos a decir de que se va a formar una arteria que se llama arteria central. La arteria central se va a denominar como tal cuando ya entra en contacto con un nódulo linfoide o la pulpa blanca propiamente dicha. Luego, estas arterias centrales pues van a perder estas vainas de linfocitos y van a comenzar a dividirse para formar otras arterias que reciben el nombre de arterias peniciliares. Y estas arterias peniciliares pues se van a dividir en varias porciones. ¿Ok? Una arteria que se llama arteria de la pulpa, que esta va a entrar inmediatamente a la pulpa y pues ahí se va a, a, pues a dividir y va a irrigar, vamos a decir, propiamente el tejido. Luego hay otra que se llama arteriola envainada. Esta es importante porque es diferente a la PALS. Aquí lo que vamos a encontrar básicamente es un envainado de macrófagos que van a estar ahí captando antígenos y fagocitando eritrocitos pues que ya sean senescentes o viejos. Y luego, por último, vamos a tener los capilares arteriales terminales, que estos pues van a tener contacto directamente con los sinusoides, ¿ok? Esto va a llevar la sangre a los senos esplénicos y en los senos esplénicos es donde puede ocurrir almacenamiento de sangre o pues simplemente circulación, ¿ok? A través de estos senos esplénicos. Entonces aquí lo vamos a ver a través de un esquema.
que es un poco más representativo, donde ya vemos eh, esta arteria, que es la arteria trabecular. Vean ustedes cómo la arteria trabecular, pues al hacerse pequeña, es revestida por esto que se mira aquí como morado, un poquito más intenso, donde adquiere la pals, ¿ok? Que ya vienen estos linfocitos T, revisten esta arteriola que se llama, obviamente, formando la vaina linfática periarterial. Y en este momento, esta vaina linfática periarterial que está entrando a la pulpa blanca propiamente dicha, forma lo que sería esto que se llama arteriola central o arteria central, ¿ok? Entonces, esta arteria central pues se va a dividir en otras arterias. Aquí vemos más específicamente esta. Esta no la había mencionado, pero también forma parte de las divisiones propiamente dicha de la arteria central. Y vemos esta que se llama arteria foliculares, ¿ok? Las arterias foliculares posteriormente se van a unir a estas otras arterias que van a abrazar prácticamente toda la pulpa blanca y van a formar estas que se llaman senos marginales. ¿Ok? Los senos marginales son capilares, vamos a decirlo así, que pues tienen un diámetro un tanto reducido para ser senos, pero por la disposición que tiene y porque se encuentran justamente en el área de la transición de la pulpa blanca con la pulpa roja, podríamos decirlo así, aquí en una zona que se llama la zona marginal, que ya la habíamos mencionado al inicio. Entonces es que forman estos senos. Estos senos son sumamente importantes porque aquí también se da estos procesos de captación de antígenos, presentación de antígenos. Por aquí es donde llegan los linfocitos B, los linfocitos T para formar parte de este nódulo linfoide o de esta pulpa blanca. Y bueno, aquí vemos cómo la arteria peniciliaria, ¿verdad? Se va a ramificar, puede formar estas arteriolas envainadas, los capilares terminales, aquí lo vemos cómo terminan para formar lo que posteriormente van a ser los sinusoides esplénicos. Bueno, esto verde que vemos acá es la trabécula y pues aquí vemos cómo lo abandona, ¿verdad? Solamente este es un esquema muy bonito y muy representativo para entender cómo ocurre la formación de estos vasos sanguíneos aquí a nivel de la pulpa blanca, aquí lo vemos nuevamente. Y bueno, una vez ya ha llegado a la formación de estos sinusoides esplénicos, pues obviamente se van a formar estas que se llaman se llaman vénulas, que las vénulas postcapilares, y luego van a formar vénulas, luego venas medianas, y por último van a salir a través de venas que van a tener el nombre de las arterias homónimas, así como esta, por ejemplo, sería una vena trabecular. Y por último van a terminar hacia la vena esplénica. Bien, algunas de estas arterias eh, foliculares van a formar también venas, se van a ramificar y van a formar venas que van a abrazar específicamente los nódulos linfoides y estas venas van a formar también algo que se llaman venas de endotelio alto. Estas venas de endotelio alto, pues recuerden que es muy similar a lo que mirábamos en los ganglios linfáticos que permitían el proceso de la diapédesis también a este nivel y por lo tanto favorecen los procesos de presentación de antígenos. Aquí vemos más de cerca una arteriola central. Esta arteriola central, recuerde cuáles son los componentes de un vaso sanguíneo. Aquí vamos, como es una arteriola y como vamos a ver después los componentes de una arteriola, vamos a decir que tiene una luz y la luz va a estar revestida, obviamente, las células endoteliales, músculo liso, que son estas celulitas que se miran que parecen fibroblastos, pero no lo son. Y por último, esta vaina de linfocitos, que si a esto le hacemos inmunistoquímica, entonces vamos a ver que van a marcar para CD3, que son células o linfocitos T. Y bueno, esto es repitiendo lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos la cápsula, algunas trabéculas. Miren ustedes cómo estas trabéculas van dispersas, no son homogéneas. Aquí vemos, obviamente, la pulpa blanca. Aquí tenemos el centro germinal. Aquí tenemos una arteriola. Esta arteriola es la que está rodeada por la pals. Y este complejo que ustedes ven acá, toda esta pulpa blanca que tiene el centro germinal, la arteriola central y el área marginal, esto recibe el nombre de corpúsculo de Malpighi y son característicos del vaso. Nuevamente, ¿verdad? Esto ya es repetitivo. Aquí está la pulpa blanca, aquí vemos cómo viene la pals rodeando una arteriola central, aquí vemos que se viene incorporando
hacia el centro germinal, donde esto que está aquí, desde acá hasta acá, esto sería entonces la zona marginal. Recuerden que la zona marginal está constituido por linfocitos T y linfocitos B, que podemos encontrar cualquiera de los dos. Eh, También podemos hallar células plasmáticas como tal, y esto puede llegar a medir hasta 100 micras de grosor. Entonces así se dispone más o menos la pulpa, perdón, la zona marginal. Vean ustedes que la arteriola central va a formar entonces todas estas que serían las arterias foliculares. Aquí las llaman arteriolas radiadas, que también es otro nombre que recibe, aunque las arteriolas radiadas posteriormente van a formar este que es el seno marginal. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, un linfocito T puede venir del proceso de la presentación de antígeno para llevarlo hacia linfocito B y que estos linfocitos B produzcan o se comporten o formen células plasmáticas que posteriormente van a formar inmunoglobulinas que son importantes para los procesos de presentación de antígeno. Ahora bien, como recuerden que este es un nódulo linfoide o un folículo que puede ser primario y puede ser secundario. También podemos encontrar células dendríticas que se llaman células dendríticas interdigitantes. Y recuerden que estas células dendríticas son células presentadoras de antígeno, ¿ok? Y ellas favorecen entonces a estos procesos de presentación de antígeno para la formación de células activadas. Aquí vemos entonces que en la zona marginal ocurre una serie de eventos que todos son sumamente importantes. Uno de los más importantes, pues ya dijimos que eran los procesos de presentación de antígeno. Tenemos que estas células dendríticas interfoliculares que se encuentran ahí cerca y que están cerca de las arterias radiadas o de las arterias foliculares, permiten la captación de antígenos a través de todas esas prolongaciones. Recuerden que estas células dendríticas tienen esas prolongaciones citoplasmáticas que se meten en el tejido estromal o en el tejido conectivo para buscar antígenos, para captar esos antígenos. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Recordar que estas células presentadoras de antígeno buscan antígenos que van en la sangre, principalmente las que llegan a través de las arterias radiadas o arteriolas radiadas o foliculares y del seno marginal. Aquí también ocurre lo que sería la unión del linfocito con los epítopos y los modelos de histocompatibilidad específicos para iniciar todo lo que es la reacción o la cascada inmunitaria dentro de la pulpa blanca. También es importante esta zona porque ayuda a la captación de linfocitos B y linfocitos T del torrente sanguíneo para aumentar el tamaño de la pulpa blanca en caso de ser necesario. Y en la embriogénesis también, ¿verdad? Para que se almacenen estas células aquí que estén listas para recibir cualquier antígeno. En el caso de las células B, también ayuda a reconocer y a reaccionar a los antígenos que son independientes del timo. Es decir, puede llegar cualquier antígeno que ya sea recordado por esta célula B de memoria y entonces esta iniciar una respuesta inmunitaria independiente a la presentación de antígeno de las células T. Bueno, la función muy importante también es que aquí hay una gran cantidad de vaina de macrófagos que ayuda a eliminar estas células, a estos eritrocitos viejos. Ya les mencioné el mecanismo mediante el reconocimiento de la galactosa, ¿verdad? Que es un carbohidrato que queda libre, entonces quiere decir de que esta célula ya está vieja. Y bueno, la captación de microorganismos y otros antígenos, ¿verdad? Esto es repetitivo, también ya lo he mencionado. Si nosotros pudiésemos analizar cada una de estas células, vemos que hay una gran cantidad de células plasmáticas, como esta que vemos acá, y otros que son linfocitos que no los podemos diferenciar para decir, bueno, este es un linfocito B, este es un linfocito T, ¿verdad? Esto es lo que encontramos a nivel de la zona marginal. Bien, la pulpa roja está constituida por dos partes, por los senos esplénicos y por los cordones esplénicos o conocidos también como cordones de Billroth. Esto que vemos acá, estos senos y estos cordones, prácticamente son como una especie de esponja. Esta esponja está sustentada por el estroma y el estroma entonces va a estar constituido básicamente por fibras reticulares. Las fibras reticulares pues obviamente van a estar asociadas a células reticulares, a células endoteliales. Ok, estas células endoteliales también son sumamente importantes. A nivel de los senos esplénicos, las células endoteliales tienen una disposición que se miran en forma de bastón. Si ustedes recuerdan estos barriles donde guardan, por ejemplo, el vino o las cervezas, que
que son como, o que están formados de un montón de tablillas que van desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y todas van pegadas unas con otras. Pues de igual forma lo hacen las células endoteliales a nivel de los senos esplénicos, ¿ok? Entonces, eh, vemos que estas células pues están ordenadas de esa forma, es decir, en forma de duelas de barril, que van con disposición longitudinal hacia donde el vaso se va formando y van a estar rodeados por una lámina basal que es una lámina basal discontinua. Y esto vamos a decir que la presencia de esta lámina basal discontinua entonces es que lo define como un sinusoide, ¿ok? Por eso estamos hablando de que son senos o sinusoides esplénicos. En estos sinusoides esplénicos es donde circula la sangre, ¿verdad? Que puede llegar hacia una circulación que se llama circulación cerrada. Esta circulación cerrada, pues, puede llevar a unos espacios cerrados o unos espacios donde ayuda al almacenamiento de eritrocitos, principalmente los que están asociados hacia los cordones esplénicos. Ahora bien, ¿qué es un cordón esplénico? Es lo que está hacia afuera de los senos esplénicos. Los cordones esplénicos, entonces, básicamente es el tejido conectivo que está formado por una gran cantidad de fibras reticulares que puede ser sintetizada, ya dijimos, por las células endoteliales y por células reticulares. Entonces van a formar estas fibras reticulares una especie de intersticio donde se va a extravasar la sangre. Recuerden que esta sangre extravasada es la sangre que está almacenada. Entonces, al almacenarse esta sangre aquí, entonces por eso es que decimos que el vaso sirve de almacenamiento. Cuando la cápsula se contrae por las fibras de músculo liso, esta sangre que se encuentra en estos cordones esplénicos sale nuevamente a los sinusoides, entonces ahí es llevada a la circulación. Bien, las fibras reticulares están envueltas también por otras células que se llaman células reticulares estrelladas, que también son parte de estas células estromales que sustentan y forman estos cordones esplénicos. Ya vamos a entender un esquema mejor para ver más claramente toda esta teoría. Esta es una fotografía donde vemos las fibras reticulares. Aquí vemos un vaso sanguíneo y esta es una tinción de reticulina para entender mejor la histología. Aquí vemos, esta es una hematoxilina eosina. Me gusta mucho porque vemos claramente los vasos sanguíneos. Aquí, esta es la luz, vemos los eritrocitos. Acá vemos otros vasos sanguíneos. Todo esto de acá son los sinusoides esplénicos. Aquí vemos sinusoides esplénicos, otros sinusoides esplénicos. Ahora, el espacio que hay entre estos sinusoides, que es esto que está acá, y ustedes ven aquí los eritrocitos extravasados. ¿Qué quiere decir extravasados? Quiere decir que están afuera de los vasos, pero ¿están a dónde? Adentro del estroma, así como esto de acá. Entonces, esto que está acá, esto que vemos acá, todo esto son los cordones esplénicos. Recuerden que ahí hay eritrocitos extravasados, también pueden haber macrófagos, pueden haber células estrelladas, etc. Y así es como lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos a los sinusoides esplénicos y aquí vemos los cordones de Billroth hacia la parte externa donde se forman las circulaciones cerradas. Y esta es la disposición de un sinusoide esplénico. Vean las células endoteliales, cómo se disponen así en forma longitudinal hacia donde va el vaso sanguíneo. Aquí vemos las fibras reticulares y la lámina basal, que dijimos que era completamente irregular, discontinua, que permitía la salida de los elementos formes de la sangre. Aquí vemos que no solo los eritrocitos salen, sino que pueden salir neutrófilos, y cualquier otra célula obviamente, de este linaje, los leucocitos, puede ocurrir. Entonces, estas áreas, ¿verdad? Obviamente permiten la salida de eritrocitos viejos, son captados por las áreas que tienen muchos macrófagos, estas vainas revestidas de macrófagos, y ahí pues van a ser captados y posteriormente fagocitados. Bien, el vaso, ya dijimos que filtraba la sangre. También ayuda a formar células linfoides, elimina inactiva antígenos, que son procedentes de la sangre, ojo, procedentes de la sangre, y no solamente elimina eritrocitos, sino que también se ha visto que puede eliminar plaquetas y puede eliminar otros elementos de la sangre como neutrófilos, otros granulocitos, incluso macrófagos. Algo que tienen que recordar es que la hematopoiesis en el vaso es básicamente en la etapa fetal, pero
En caso de ser necesario y que no haya una hematopoiesis medular adecuada, el vaso puede volver a tener funciones hematopoyéticas, entonces a esto lo conocemos con el nombre de hematopoiesis extramedular. Bueno, lo de la destrucción del eritrocito, pues ya se los he mencionado, y lo del catabolismo de la hemoglobina también. Entonces, hasta acá hemos terminado los órganos encapsulados, ¿ok? Porque todos los que hemos visto hasta ahorita han sido encapsulados. Y vamos a mencionar el último subtema, que serían los tejidos linfoides asociados a las mucosas o conocidos con el nombre de MALT, así como lo vemos acá, MALT. Los MALT son básicamente conglomerados de células linfoides o de nódulos linfoides que pueden ser primarios o secundarios, pero que no van a tener una cápsula, es decir, no van a estar encapsulados, así como vemos este acá. Si ustedes recuerdan, esto que está acá son glándulas tubulares que tienen un montón de células caliciformes. Tiene esto de acá que es un tejido conectivo laxo areolar que tiene muchos linfocitos a este nivel. Y vemos este nódulo linfoide. Esto que vemos acá es un MALT, un tejido linfoide asociado a la mucosa. Algo que tienen que saber, que es muy interesante y que se ha visto asociado a estos MALT, es que estas células de acá, por ejemplo, si nosotros recordamos, estos epitelios pues son usualmente epitelios cilíndricos, simples, pero cerca de donde está el MALT, estos epitelios cambian y pueden modificarse y van a ser revestidos por células que reciben el nombre de células M. Las células M las vamos a encontrar en los pulmones, en el intestino, en las amígdalas, ¿ok? En todas estas áreas que tienen estas, o que me permiten esta formación de estas invaginaciones. Y se ha visto que estas células M tienen la capacidad, o mejor dicho, forman como una especie de bolsitas intracitoplasmáticas que ayudan a detectar antígenos de la superficie de esta mucosa de la que estamos hablando. Bueno, estos tejidos linfoides asociados a la mucosa los podemos encontrar no solamente en el intestino, los podemos encontrar en el tracto respiratorio, donde reciben el nombre de BALT. ¿Ok? BALT significa tejido linfoide asociado a los bronquios. En el intestino, pues en general reciben el nombre de GALT, G-A-L-T, tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Y hay áreas específicas del GALT, por ejemplo, la que encontramos a nivel del ilio. Esta se llama placa de Peyes. Las placas de Peyer son sumamente importantes porque ayuda también a los procesos de presentación de antígeno a nivel del ilio. Y a nivel del tracto urinario encontramos otras que se llaman UALT, que serían tejidos linfoides asociados al tracto urinario. Existen otros tejidos linfoides asociados a las mucosas y ustedes ya han escuchado hablar mucho de ellos, porque muchos de ustedes probablemente padecieron de infección de las amígdalas. ¿Ok? Las amígdalas son esto, son tejido linfoide asociado a una mucosa. Pero ¿cuáles son las mucosas? Bueno, podemos tener la mucosa lingual, por ejemplo, que se encuentra en el tercio posterior de la lengua, que es aquí donde se van a formar entonces las amígdalas linguales. Luego tenemos las amígdalas faríngeas, que son las que se encuentran eh, en la orofaringe. Y por último, mencionar las amígdalas o adenoides que se encuentran en la nasofaringe. Existen otras amígdalas, se hablan de las amígdalas ópticas, las amígdalas tubáricas que se encuentran a nivel de la trompa de Eustaquio, y podemos encontrar otros nódulos linfoides no específicos en cualquier otra mucosa y solamente reciben el nombre de MALT. Bueno, este es por ejemplo el GALT, ya dijimos, en tubo digestivo. Las placas de Peyer, que son estos agregados linfoides que van a estar formados por células B, rodeados por células T, que tiene abundantes células presentadoras de antígeno. Las células de la superficie pueden modificarse y formar células de M, que se llaman células de micropliegues, que específicamente en las placas de Peyer pues van a ser células escamosas, son células aplanadas. ¿Ok? Y que permiten la transferencia de antígenos hacia los macrófagos o hacia los linfocitos de estas placas de Peyer.
Y aquí vemos, esto es el intestino, la pared del intestino comienza acá, está la parte más externa, está la parte más interna. Recuerden que aquí tenemos el epitelio que está revistiendo esta superficie interna, que es una mucosa. Entonces, aquí vemos todo el tejido linfoide formando estos nódulos linfoides. ¿Ok? Recuerden que pueden ser nódulos linfoides primarios o secundarios. Aquí ya vemos los nódulos linfoides que tienen este centro germinal, incluso tienen esta área cónica, ¿verdad? Que quiere decir de que hay un proceso inmunitario, un reto antigénico activado. Aquí vemos otras, ¿verdad? Muy bonitas, ordenadas. Esto es característico de las placas de Peyer, que tras uno viene el otro y forman estas cadenas de nódulos linfoides, diferente a otros órganos linfoides no, asociados a mucosas que pueden ser un nódulo linfoide inespecífico, luego hay un espacio, luego hay otro nódulo linfoide, luego hay otro espacio y así, ¿verdad? Entonces, eso hace la diferencia de las placas de Peyer. Aquí vemos estas, que realmente se ven muy bien. Y recuerden que también tienen todos los componentes de estos nódulos linfoides. Bueno, el BALT, que ya también lo hemos mencionado, ¿verdad? Está a nivel de los bronquios, de los bronquiolos, es muy abundante a nivel de la bifurcación de la carina, ¿verdad? De la bifurcación de los bronquios en general. Y pues también tiene células M, ¿ok? Que en este caso pueden ser células cilíndricas, pueden ser células cúbicas e incluso células escamosas encontradas a nivel del epitelio respiratorio. Y siempre, ¿verdad? Van a estar formadas por células B, rodeadas por células T y van a haber abundantes células presentadoras de antígeno. Aquí vemos estas son células M. Vean ustedes cómo se dispone. Realmente un orden específico no lo tiene, pero aquí parecen más células cúbicas. Aquí vemos la membrana basal y aquí sube y hace esto. Y adentro del citoplasma de estas células se forman estos cordones o estos grupitos de células que se agrupan en bolsitas, ¿ok? Estas son bolsitas que se crean, ya pueden ser adentro o afuera de las células M y que ayudan entonces a captar antígenos de la superficie. Recuerden que tienen funciones similares a la presentación de antígeno, pero estas no pueden procesar epítopos y no los pueden poner a su modelo de histocompatibilidad tipo 2 para decir que sea una célula propiamente presentadora de antígeno. Aquí vemos cómo las células M permiten la formación de las bolsitas. Aquí está una bolsita eh, citoplasmática. Pueden ser bolsitas intercelulares, ¿verdad? Si se encuentra a este nivel. Vean ustedes cómo, por ejemplo, este que está aquí, que es un linfocito incorporado, eh, capta el antígeno y el antígeno una vez captado lo puede llevar a una célula presentadora de antígeno para que éste sí lo procese y al procesarlo entonces lo va a llevar al linfocito T helper H1 obviamente para que se dé todo el proceso de activación inmunitaria. ¿Ok? Recuerden de que no solamente va a ser un TH1, puede ser cualquier otra célula presentadora de antígeno presentando hacia estas células para formar cualquier inmunoglobulina y dependiendo de la inmunoglobulina, obviamente activar a las células plasmáticas. Bien, las amígdalas, ya hemos mencionado cuáles son las amígdalas. Las amígdalas son estos tipos, ¿verdad? Las amígdalas palatinas, faríngeas, linguales y las tubáricas. Eh, Aquí vemos, estas serían eh, obviamente la faringe o la adenoides, que es el nombre que más comúnmente las conocemos. Tenemos las amígdalas palatinas, que se encuentran cerca del paladar, entre los pliegues palatinos. Son, recuerden, órganos no encapsulados y pues cerca de donde está la alimentación. Entonces, bien, vamos a decir que las amígdalas tienen una pseudocápsula o una cápsula fibrosa densa que solamente se ubica en la profundidad, pero el resto, es decir, la otra parte del tejido linfoide no tiene una cápsula. Entonces, vamos a decir que no son propiamente encapsuladas. El estroma también es un estroma constituido por colágeno tipo 3, por fibras reticulares, y adentro de este está el parénquima que está formado por múltiples nódulos linfoides que también tienen centros germinales y que estos centros germinales son igualitos a los que vemos en los ganglios linfáticos. Incluso la distribución vascular puede ser
similar. Y la cara superficial, pues va a tener, en este caso, las amígdalas palatinas, va a tener un epitelio escamoso que va a formar como una especie de invaginaciones o que se va a meter hacia el tejido conectivo y va a estar revestido por epitelio escamoso no queratinizado. Y al invaginarse o al introducirse al tejido conectivo va a formar algo que se llaman criptas. Estas amígdalas palatinas usualmente tienen entre 10 a 12 criptas y lo vamos a ver mejor en una foto. Aquí hacia la parte más profunda es donde en teoría está la pseudocápsula, ¿ok? O una cápsula incompleta que solamente tiene tejido conectivo y de este se van a derivar estos haces de tejido conectivo denso irregular grueso que van a soportar parte del estroma de la amígdala palatina. Aquí vemos todo esto que está acá, es el parénquima, donde encontramos los nódulos linfoides, que en este caso todos son nódulos linfoides secundarios. Y la parte superior, que es esta que está acá, es donde encontramos el epitelio escamoso. Vean ustedes cómo el epitelio escamoso se invagina para formar estas que son criptas. Vean ustedes cómo estas criptas se ramifican y se introducen. ¿Por qué creen ustedes que es? Así es, sí, para aumentar la superficie y que cuando pase un antígeno por acá puede introducirse y ser reconocido por las células que se encuentran aquí y pueden determinar este antígeno e inducir a una respuesta inmunitaria. Aquí vemos más de cerca el epitelio escamoso húmedo, epitelio no queratinizado. Aquí vemos muchos linfocitos intraepiteliales entre las células M. Y aquí lo vemos nuevamente. Aquí vemos el epitelio. Este es el epitelio de superficie. Aquí vemos las criptas, también este epitelio de superficie. Y aquí vemos el tejido conectivo. Vean ustedes que esta es una amígdala un tanto poco usual porque vemos que hay epitelio a este nivel y vemos también epitelio aquí a este nivel. Y aquí es donde estaba adherida a la pared de la faringe. Las amígdalas faringeas o la adenoides que hemos mencionado se encuentran en la nasofaringe. También tiene una cápsula que es incompleta hacia la parte más profunda. Y la estructura histológica es igual a la de la amígdala palatina, con la diferencia en que esta no va a tener un revestimiento epitelial escamoso, sino que el epitelio de revestimiento, el epitelio superficial, va a ser un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, ¿ok? Que va a tener áreas así medio entremezcladas, escamosas, estratificadas, donde van a haber células de micropliegues. También van a ser invaginaciones, pero estas invaginaciones pues no van a ser tan pronunciadas como las de las amígdalas palatinas. Lo que se llama la atención es que estas invaginaciones tienen un montón de aberturas para glándulas salivales o seromucosas, seromucinosas hacia la superficie. Aquí vemos un corte histológico completo. Aquí en la superficie encontramos el epitelio respiratorio que se puede imaginar para formar áreas con epitelio escamoso y obviamente toda la parte interna o estroma que tiene todo este tejido linfoide con formación de centros germinales cuando hay activación, obviamente del reto antigénico. Las amígdalas linguales son parecidas a las amígdalas palatinas, con la única diferencia en que una amígdala lingual solamente tiene una cripta o una abertura que está acá, así como esta que ven. Y obviamente el tejido linfoide rodeando esta cripta y va a estar revestido también por un epitelio escamoso húmedo que pues, puede estar en relación al el revestimiento de la lengua. Vean el tejido conectivo eh, colagenoso profundo que puede estar en relación a esto que vemos acá, que son glándulas salivales menores o glándulas salivales de von Ebner, que también pueden permitir la formación de ductos y salir a través de estas criptas que, bueno, en este caso no son tan profundas, pero sí se van a formar estas criptas y que van a permitir la entrada, obviamente, de antígenos para que estos sean detectados. Aquí vemos nuevamente una cripta en este tejido linfoide. Aquí vemos las glándulas seromucosas o seromucinosas. Bueno, vean el epitelio que puede estar un poquito engrosado, incluso puede estar adelgazado y adentro de estas células epiteliales encontrar células linfoides.
Y bueno, con esto terminamos la clase de órganos o tejido linfoide. Eh, Espero les haya gustado y si tienen preguntas recuerden hacerlas a través del foro. Estoy pendiente de contestar algunas. Y bueno, las actividades van a ir apareciendo en la página de la plataforma, el campus virtual, día con día. Así que estén pendientes a su hora de clase para revisar los contenidos de la plataforma virtual. Nos vemos en la próxima.